Hermano, ya compraron sus espadas, ya compraron sus armas. De eso que vamos a estar hablando, hermanos, en esta ocasión. Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad, y Dios sobre todo serás. Dios les bendiga mucho, hermanos. Esperamos que se encuentren bien. Y si no está bien, le pedimos a Dios que sea con todo y cada uno de ustedes. Vayamos a Dios en una oración para que nos dirija en esta ocasión y nos dé sabiduría a comprender su bendito mensaje. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Pedimos, Señor, que nos acompañes. Te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, por tu Espíritu Santo, por tu bendita palabra, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, por tu misericordia, tu compasión, tu paciencia. Gracias, Señor, te damos por tu amor tan grande. Ayúdanos una vez más, dirígenos, danos sabiduría y ayúdanos a comprender tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en nuestra palabra que nos regala Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Pedro saca su espada. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjense, hermanos, que Pedro, tan pronto fueron a buscar a Jesús arrestado, él estaba cumpliendo con lo que le había dicho Jesús. Cuando Jesús dijo que a él lo iban a arrestar, que iba a ser arrestado por los ancianos, por los maestros de la ley, que lo iban a matar, ellos dijeron, nosotros vamos a luchar, vamos a pelear, estamos dispuestos a morir por ti también. Y eso lo vamos a ver en un momentito, que ellos realmente estaban dispuestos a pelear por Jesucristo. Eso sí es verdad. ¿Por qué Simón tenía una espada, hermanos? ¿Por qué Simón Pedro tenía una espada? En Lucas, el capítulo 22, versículo 36, dice así, Jesús les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Así que, hermanos, ¿de dónde sacó Pedro esta espada? ¿Por qué tenía una espada? Porque Jesucristo les dijo a sus discípulos, si no tienen espada, compren una espada. Por eso, hermanos, la mentalidad de ellos era de una batalla terrenal. En la mente ellos tenían un rey terrenal. En la mente ellos tenían una liberación del yugo romano. Por eso, hermanos, ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a morir por ti. Y por eso también Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y dice que todos los demás dijeron lo mismo. Así que, ¿para qué Jesús los envió a comprar una espada? En ese mismo capítulo 22 de Lucas, en el versículo 37, dijo Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Tenía que cumplirse ese evento donde Jesús lo arrestaran. Tenían que contarlo con los que estaban violando la ley, con los inicuos. Por eso es que Pedro le cortó la oreja a aquel discípulo, porque tenían que ser arrestados con los inicuos. Tenía que cumplirse esa palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Simón Pedro le tumba la oreja al siervo del sumo sacerdote? ¿Por qué fue bravo en ese momento? No le importó que había mucha gente ahí con palos y espadas. Pedro no tuvo miedo. Nosotros ahora pensamos, Pedro tuvo miedo, mira cómo se acobardó. Abandonó a Jesús, todos los demás también. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado si Jesucristo nos hubiese mandado a nosotros, compren una espada?
Si no tienen una, compren una espada. ¿Cómo hubiésemos nosotros pensado en ese momento? Cuando ellos estaban pensando todo el tiempo que la libertad que Jesucristo le iba a dar era una libertad terrenal. Siempre estuvieron mirando a Jesús como un rey terrenal. Y nosotros ahora pensamos, qué miedosos fueron. Pero nosotros, ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado si Jesucristo nos hubiese dicho a nosotros, compren una espada? ¿Por qué Simón Pedro le tumbó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Bueno, primero recibió la instrucción, el mandamiento, la orden de Jesús. Y segundo, porque pensaba que Jesucristo iba a ser el rey terrenal. Mire lo que dijo Jesús cuando estaba delante de Pilato. Cuando pensamos qué miedosos fueron estos discípulos, dejaron a Jesús solo. Mire lo que dice Jesús, la confesión que dice Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, el versículo 35 al 36, cuando estaba delante de Poncio Pilato. Mire lo que dice. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, los discípulos, Pedro, estaban dispuestos a pelear por Jesús. Pero dentro de ello entró un miedo y una confusión. ¿Cuándo? Cuando Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. Pedro en ese momento, yo me imagino que pensó, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nos mandas a comprar una espada y ahora nos dice que nos aguantemos? Ahora nos dice que guardemos nuestra espada. En ese momento ellos se bloquearon, ellos no comprendían, le entró un miedo porque Jesús, ese rey que tenía poder, que hacía muchos milagros, se dejó arrestar en ese momento. Y ahí entró el miedo a todos los discípulos. Pero Jesús nos dice, hermanos, que ellos sí estaban dispuestos a pelear por Él, si fuera un reino terrenal. Pero cuando ellos se dieron cuenta que las cosas no salieron como ellos pensaron, después que Jesucristo le dio, compren espadas si no tienen una. En otras palabras, prepárense que vamos a una guerra. Y ellos se sorprendieron cuando Jesucristo se dejó arrestar. Y nosotros ahora pensamos, qué miedosos fueron. Pero nosotros, ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado si hubiésemos estado ahí? Si Jesús no hubiese dicho a nosotros, cada uno de ustedes, cómprese una espada si no tienen, que vamos a una guerra, en otras palabras. En otras palabras, ese fue el mensaje que recibieron los discípulos. Pero era porque tenía que cumplirse esa profecía de que Jesucristo tenía que ser contado con los inicuos. Ahora nosotros lo sabemos, sí, pero ellos no lo comprendían. Porque ahora nosotros tenemos, hermanos, todo el consejo de Dios revelado, toda la historia. Gracias a Dios que tenemos todo ahora nosotros. Así que, hermanos, todos los discípulos estaban confundidos. Siempre pensaron que el reino era terrenal. Pero nosotros, hermanos, cuando yo le digo, hermanos, compraron espada, sabemos, hermanos, que nosotros necesitamos espada, pero no son espadas, no son armas terrenales. Esta es la espada que nosotros necesitamos, hermanos. La palabra de Dios. Esta es la que nosotros necesitamos comprar. Si usted no tiene una, mi amigo, cómprese una Biblia. Hermano, cómprese una buena Biblia si no tiene. Nosotros necesitamos esta espada, porque esto es lo que nos dice la palabra. Esto es lo que nos dice Dios en su bendita palabra. Nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Con qué espada, hermanos? Con esta, hermanos, amigos, con la bendita palabra de Dios. Esta es la espada que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, yo le pregunto, ¿ya compró su espada? Mi amigo, mi familiar, ¿ya compró su espada? Necesitamos esta espada, la palabra de nuestro Dios, porque tenemos una lucha no contra romanos, aunque hay mucha guerra allá afuera, aunque hay mucha gente disparándole a otra gente inocente,
Necesitamos tener esta espada, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne. Nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermanos, nosotros todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza, cuando tenemos esta espada, que es su bendita palabra. Así que, hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. Pidámosle a Dios que nos ayude a tenerla, a vivirla, a hacerla nuestra y a tenerla dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas, para que todo lo que salga de nuestro ser sea la abundancia de la palabra de nuestro Dios. Con ella, hermanos, es que nosotros nos podemos defender. Con ella es que nosotros podemos tratar de rescatar a otras personas, de salvar a otras personas. No es con armas físicas, terrenales, es con la bendita palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vayamos a Dios en una oración para darle gracias por esta espada, que es la bendita palabra de nuestro Dios, y orar por aquellos también, orar también por aquellos hermanos que están enfermos. La hermana Ivette, la hija del hermano José Cedeño, la hermana Graciela, hermana Providencia, que está recluida todavía, y otros hermanos también que se están recuperando. Vayamos a Dios en una oración, hermanos. Santísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por habernos dado, Señor, tu espada, tu palabra. Gracias, Padre, te damos, porque con ella, Padre, podemos estar protegidos contra las huestes espirituales de maldad. Señor, gracias te damos por ella. Dios nos atesorarla, hacerla nuestra, y que también, Padre, la podamos compartir a otras almas que están indefensas porque no tienen tu bendito Santo Espíritu y no tienen, Padre, tu espada. Pedimos, Señor, que nos bendigas, seas con los hermanos que están enfermos, con la hermana Ivette, hija del hermano Cedeño y hermana Graciela, y también con nuestra hermana Providencia y todos aquellos hermanos que fueron mencionados el domingo pasado en la iglesia. Bendícenos, Señor, y líbranos de todo mal. Ayúdanos a vivir en santidad. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho, y acuérdense, hermano, tiene la espada de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga mucho, tengan una bonita semana. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amo, por eso canto a ti, aleluya.